La tensión inevitable. El sol ardiente de la Riviera Maya besaba la piel de Sophie Ramírez mientras bajaba del taxi, el olor a sal y protector solar ya impregnado en el aire. Sus gafas de sol, un escudo contra la intensidad del día y contra los recuerdos de una noche que deseaba borrar, apenas lograban disimular la rigidez en su postura. En su mano, la pequeña pieza de cerámica Talavera, un regalo de su abuela, era un recordatorio tangible de sus raíces humildes y de su propósito inquebrantable, probar su valía lejos de cualquier complicación. El lujoso complejo hotelero Grand Oasis, con sus imponentes torres y exuberantes jardines tropicales, parecía un mundo aparte del suyo. Ella estaba ahí para una entrevista, un paso gigante en su carrera como nutricionista jefa, pero los nervios la consumían, no por la oportunidad, sino por la posibilidad de un reencuentro indeseado. La noche anterior, un borrón de tequila y risas a la orilla del mar flotaba como una nube de humo en su memoria. Un desconocido con encanto, un coqueteo relajado y un beso robado bajo la luz de la luna. Sophie, en su burbuja de autocontrol y seriedad, rara vez se permitía tales desmanes. Ese desliz era un recordatorio incómodo de su propia vulnerabilidad, una rendija abierta en su fortaleza de perfeccionismo. Apretó la talavera en su mano, buscando la familiaridad del objeto, la solidez que contrastaba con la efemeridad de esa noche. Ese encuentro no podía significar nada, no podía consecuencias en su vida meticulosamente planeada. Estaba ahí para trabajar, para construir un futuro, no para revivir errores. Al entrar en el grandioso lobby del hotel, Sophie sintió el aire acondicionado helado contrastar con el calor externo, un reflejo del shock que sintió al recibir la llamada del resort. Contratada como nutricionista jefa para un programa de bienestar. Oportunidad perfecta. Pero la tensión se instaló cuando supo que el nuevo director del proyecto era Alejandro García Rojas. Alejandro. El nombre resonó en su mente, un eco de la voz seductora de la noche anterior. La esperanza de que él fuera solo otro turista sin rostro se desvanecía a cada paso hacia la recepción. La ironía del destino de unir a dos personas que se esforzaban por olvidarse mutuamente era casi cómica. Mientras esperaba en la recepción, Sophie observó los detalles del hotel. El mármol pulido, las flores exóticas, el movimiento constante de huéspedes y empleados. Todo era opulento, un mundo distante de su humilde crianza. Sintió una ligera incomodidad, una sensación de no pertenencia que la impulsaba a probarse aún más. La sombra de las expectativas familiares, especialmente las relacionadas con la salud y el bienestar, planeaba sobre ella. Su dedicación obsesiva a la nutrición no era solo una elección profesional, sino un escudo, una forma de evitar la impotencia que sintió en el pasado, cuando un ser querido enfermó. De repente, una voz familiar, ronca y ligeramente burlona, rompió la melodía ambiental. «Órale, órale, si no es mi nutricionista favorita». Sophie se giró, y ahí estaba él. Alejandro Alex García Rojas, con una sonrisa de lado y los ojos brillantes, exhalando un encanto que era casi irritante. Vestía un traje impecable que contrastaba con la ropa casual de la noche anterior, pero el aire de playboy irresponsable era innegable. La presencia de él la golpeó como una ola, una mezcla de rabia, vergüenza y, para su propia sorpresa, una atracción innegable que la hizo tragar saliva. Alex la observaba, una mezcla de sorpresa y diversión en su mirada. La mujer seria y profesional frente a él era la misma que bailaba sin inhibiciones en la playa. Esa noche había sido un mero desvío, un intento de fuga de las expectativas familiares, y él no esperaba reencontrarla. La idea de tener que trabajar con Sophie era, al mismo tiempo, intrigante y profundamente inconveniente. Su reputación de irresponsable era una fachada,
un escudo contra la presión familiar. El puro que sostenía entre los dedos, un hábito que había adoptado para parecer más maduro y en control, parecía irónicamente simbolizar su propia farsa. «Señor García Rojas», Sophie respondió, la voz tensa, intentando mantener la formalidad, mientras sentía el calor subir por sus mejillas. El señor fue un golpe certero en el ego de Alex, un recordatorio de la distancia que ella quería imponer. Él rió, un sonido que para Sophie era una mezcla de provocación y genuino buen humor. Sophie a favor. Después de lo de anoche, creo que señor es un poco formal, ¿no crees? La mención directa a la noche vergonzosa hizo a Sophie cerrar los puños, su mente en pánico, intentando desesperadamente mantener la compostura. La situación era surreal. Sophie, la personificación del control y la responsabilidad, se veía atrapada en un ambiente de trabajo con el hombre que representaba todo lo que ella evitaba: imprudencia, lujo y una completa falta de seriedad. Sintió el nerviosismo corroerla, pero lo más irritante era la atracción que sentía por él, algo que iba contra todos sus principios. El choque de sus mundos, el contraste entre la humildad de sus raíces y la opulencia de la vida de él, creaba una fricción constante, una danza de repulsión y atracción. El primer día de trabajo fue un festival de formalidades forzadas y miradas furtivas. Alex, con su encanto seductor, intentaba romper el hielo con bromas e insinuaciones sobre la noche anterior, mientras Sophie se esforzaba por mantener una postura inquebrantable, respondiendo con profesionalismo y una pizca de sarcasmo. El chismorreo, un peligro inminente, planeaba sobre ellos como una espada de Damocles. Cada interacción era un juego de escondite, donde la química entre ellos era cada vez más difícil de disimular. Suscríbete a nuestro canal y comenta de qué ciudad nos estás acompañando para no perderte ni un segundo de esta historia que te atrapará de principio a fin. La proximidad y los obstáculos. La coexistencia forzada en el Grand Oasis se transformó en una danza extraña entre profesionalismo y atracción creciente. Sophie se sumergía en su trabajo, mejorando los programas de bienestar del resort con una dedicación casi febril. Creaba menús innovadores y charlas atractivas, pero cada éxito era observado de cerca por Alex, quien, para sorpresa de ella, mostraba un interés genuino en los detalles de la nutrición. Hacía preguntas perspicaces, sugería ideas inesperadas y a veces la tomaba por sorpresa con un cumplido discreto que hacía el corazón de Sophie latir más rápido a pesar de todos sus esfuerzos por ignorar la química entre ellos. El puro, antes un accesorio de su fachada, ahora parecía un hábito menos frecuente, casi un vestigio de un Alex que empezaba a desvanecerse. A pesar de la tensión innegable, momentos de humor y vulnerabilidad empezaron a surgir, rompiendo la rigidez inicial. Una tarde, durante una degustación de nuevos platillos, Alex, intentando mostrarse como un conocedor, hizo un comentario desastroso sobre un ingrediente, haciendo a Sophie reír abiertamente por primera vez. Ese sonido, melódico y espontáneo, desarmó a Alex, quien sintió un pellizco de algo nuevo en su pecho. Él notó la talavera en la mesa de Sophie, un pequeño toque de autenticidad en medio del lujo del resort. Preguntó por la pieza y Sophie, por primera vez, se relajó lo suficiente para compartir un poco sobre sus raíces, sobre la importancia de la tradición y del trabajo artesanal en su familia. La convivencia diaria revelaba capas más profundas de ambos. Alex, bajo la superficie de playboy, era inteligente y perspicaz, con un sentido de responsabilidad que su familia se negaba a reconocer. Se mostraba un líder nato, lidiando con los empleados y los desafíos del resort, con una competencia que sorprendía a Sophie. Ella, por su parte, detrás de la nutricionista seria,
Tenía un humor sagaz y una capacidad de observación que lo fascinaba. La atracción física, antes una mera molestia, se transformaba en un reconocimiento mutuo de inteligencia, de pasión por lo que hacían y de una extraña complementariedad. Un gran evento corporativo, la Semana de Innovación Hotelera, fue agendado para el resort, exigiendo que Sophie y Alex trabajaran juntos incansablemente. Las horas pasadas en la oficina del resort, entre planes y estrategias, se convirtieron en un campo de batalla para sus sentimientos. Diálogos profesionales se mezclaban con intercambios de miradas intensas, toques accidentales se volvían demorados. La conexión entre ellos se profundizaba y la negación se volvía cada vez más insostenible. La tensión romántica era un hilo invisible, estirado al máximo, amenazando con romperse en cualquier momento. Durante una de esas largas noches de trabajo, Sophie, exhausta, confesó un miedo sutil. A veces siento que no puedo fallar, como si cada error mío pudiera perjudicar a alguien que amo. Su voz era baja, cargada de una vulnerabilidad rara. Alex la miró, sorpresa en su rostro. Él, que vivía bajo la presión de la perfección, comprendía ese sentimiento. En un gesto impensado, tomó la mano de ella, un toque suave, y la apretó. Entiendo. Es como si uno siempre estuviera bajo un microscopio, esperando el momento de probar que somos dignos. La comprensión mutua, la sensación de no estar solos en sus presiones, fue un momento de profunda conexión. El momento, sin embargo, fue brutalmente interrumpido por la llegada inesperada de la matriarca de la familia García Rojas, doña Elena, una mujer imponente y tradicional que llegó al resort sin previo aviso. Su presencia, cargada de expectativas y juicios velados, planeó sobre Alex como una nube de tormenta. Ella lo veía como el sucesor inadecuado, el playboy irresponsable. Doña Elena, con su aura de poder, notó la cercanía entre Alex y Sophie, y una mirada de desaprobación cruzó su rostro, levantando un obstáculo familiar que ambos tendrían que enfrentar. Doña Elena, con su acidez velada, se aseguró de enterarse de todos los detalles del trabajo de Sophie, cuestionando sus calificaciones e insinuando que el programa de bienestar era demasiado moderno para los estándares tradicionales de la familia. Intentó socavar la confianza de Sophie y sutilmente alejar a Alex del proyecto. La presencia de ella intensificó la tensión entre los protagonistas, forzándolos a unirse contra una amenaza común, pero también exponiendo la diferencia de sus mundos de forma dolorosa. Sophie sintió el peso de las expectativas de una familia poderosa, algo que ella nunca había imaginado. Alex, irritado con la intromisión de su madre, defendió a Sophie con una vehemencia que la sorprendió. «Madre, la doctora Ramírez es la mejor en lo que hace. Su programa es esencial para el futuro del resort». Su defensa, pública y asertiva, hizo el corazón de Sophie acelerar. Era la primera vez que él la defendía abiertamente, sin bromas ni sarcasmo. La postura de Alex ante su madre revelaba una nueva faceta de su personalidad, un lado maduro y protector que Sophie nunca había visto. La fachada de irresponsabilidad de Alex estaba lentamente desmoronándose frente a ella. La tensión familiar, sumada a la presión del evento que se acercaba, llevó a Alex y Sophie a pasar aún más tiempo juntos. En una noche lluviosa, atrapados en la oficina del resort, Alex reveló un poco de su trauma. «Mis padres siempre estaban viajando, siempre de negocios. Crecí solo, con niñeras y tutores. Ese puro es una forma de parecer más viejo, más en control, pero en realidad es solo una máscara». Su voz era baja, un hilo de dolor corriendo por sus palabras. La confesión de Alex sobre la soledad de su infancia impactó a Sophie profundamente. Ella reconoció el dolor del abandono emocional, algo que, de cierta forma, resonaba con su propio trauma. La revelación dolorosa.
Mientras Alex hablaba sobre su infancia solitaria, Sophie se acordó de su propio trauma. Ella dudó, pero la vulnerabilidad de él la animó a compartir. Mi abuela siempre fue mi heroína, pero enfermó mucho por malos hábitos alimenticios. Me sentí tan impotente. No pude hacer nada. Por eso me hice nutricionista, para que nadie más tenga que sentir ese dolor. La voz de Sophie se quebró, las lágrimas rodando por su rostro. La revelación de su trauma fue un shock para Alex. La dedicación obsesiva de ella a la nutrición no era solo perfeccionismo, sino una búsqueda desesperada por control sobre la enfermedad y el dolor. Alex extendió la mano y suavemente secó una lágrima del rostro de Sophie. Sophie, lo siento mucho. Su tacto era consolador, pero la cercanía, la intensidad de ese momento era casi insoportable. Estaban ahí, expuestos, con sus heridas abiertas. La revelación del trauma de Sophie, el dolor de su impotencia, explicaba su rigidez, su control. Y el dolor de Alex, el abandono emocional de sus padres, explicaba su irresponsabilidad aparente. La delgada línea entre ellos se había roto, exponiendo la conexión profunda y dolorosa que los unía. El clímax del segundo acto explotó durante la Semana de Innovación Hotelera. Doña Elena, decidida a separarlos, armó una intriga. Ella descubrió la noche en la playa, distorsionando la historia para hacer parecer que Sophie estaba usando a Alex para ascender en la vida. Durante una cena de gala, expuso la relación impropia de los dos ante accionistas y la prensa. El murmullo se extendió como fuego. Alex, furioso, intentó defender a Sophie, pero la imagen de ella, humillada y expuesta, lo hizo sentirse impotente. El escándalo amenazaba la reputación de Sophie y la carrera de Alex, lanzándolos a un abismo de malentendidos e intrigas familiares. La revelación pública fue un golpe devastador. Sophie, sintiéndose traicionada y utilizada, dejó el resort abruptamente, refugiándose en la Ciudad de México, en el pequeño apartamento que había alquilado. Se sentía expuesta, traicionada. La memoria del trauma de su abuela, la sensación de impotencia ante la enfermedad y el chismorreo, todo la consumía. En su mente, Alex había fallado en protegerla y la delgada línea que unía sus mundos se había roto de forma irreversible. Buscó consuelo en la rutina, en la organización obsesiva de su nueva cocina, pero el silencio del apartamento era llenado por el eco de las palabras de doña Elena y por la imagen de Alex, que por un instante pareció vacilar en su defensa. Alex, por su parte, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La partida de Sophie lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Intentó llamar, enviar mensajes, pero ella no respondía. La escena de la cena lo acechaba. La humillación en los ojos de ella, la rabia en su propio pecho por no haber podido protegerla de la intriga de su madre. Se sentía atrapado, asfixiado por las expectativas familiares y por la reputación que él mismo había cultivado. La fachada de irresponsable que había construido para protegerse ahora le impedía ser el hombre que realmente quería ser, de luchar por Sophie y por la verdad. La ausencia del puro en sus labios era una señal de su angustia, de la inutilidad de sus máscaras. Consumido por la angustia, Alex decidió confrontar a su madre. En una reunión tensa en la majestuosa residencia García Rojas, en el corazón de la Ciudad de México, exigió explicaciones. Doña Elena, en su rigidez tradicional, intentó justificar sus acciones, alegando que solo protegía la reputación de la familia. Pero Alex no aceptó. No me protegiste, madre. Me avergonzaste. Y peor aún, heriste a una persona inocente por tus propias ambiciones, dijo, la voz firme, por primera vez confrontándola abiertamente. Era la imagen de un Alex maduro, que se negaba a ser solo el heredero irresponsable. Mientras tanto, Sophie,
Buscando calmar su mente, visitó el mercado de Coyoacán, un lugar vibrante y auténtico que ella siempre había amado. El colorido de las frutas, el aroma de las especias, el murmullo de la gente, todo la conectaba a sus raíces, a la simplicidad y a la fuerza de su cultura. Caminaba por los puestos, sintiendo el pulso de la vida real, un contraste chocante con el mundo artificial del resort. Sus dedos rozaron una pila de flores de cempasúchil, y el recuerdo de su abuela, de su resiliencia ante la enfermedad, salió a flote. Era un momento de claridad, de aceptación de sus propias imperfecciones y de la necesidad de perdonar. Inspirado por un consejo de un antiguo mentor, Alex, decidido a reconquistar la confianza de Sophie, fue al mercado de Coyoacán, un lugar que él nunca había visitado antes, pero que, de alguna forma, él sabía que ella amaba. La encontró cerca de un puesto de flores, su rostro sereno en medio de la agitación. El olor de las flores de cempasúchil, el color vibrante, la hicieron recordar cuánto el pasado, aunque doloroso, la había moldeado. Al verla allí, tan real, tan genuina, Alex sintió una ola de emoción. Necesitaba su verdad para reconquistarla. Sophie la llamó, la voz suave. Ella se giró, sorprendida. Los ojos de Alex, antes llenos de superficialidad, ahora irradiaban una sinceridad que la desarmó. Lo siento mucho, por todo, mi madre. Ella estaba equivocada. Debí haberte protegido mejor, confesó, la voz cargada de arrepentimiento. Sophie lo miró, el dolor aún presente, pero también una punzada de esperanza. Él no se estaba escondiendo detrás de excusas, estaba asumiendo la responsabilidad. Era la primera vez que se mostraba tan vulnerable, tan despojado de sus máscaras. Alex extendió la mano, sosteniendo una flor de cempasúchil que había comprado. Esta flor me recuerda que la vida está hecha de ciclos, de recuerdos, de celebraciones, de pérdidas y nuevos comienzos. No quiero perderte por mis propias inseguridades y por mi familia. El gesto, cargado de simbolismo, tocó a Sophie profundamente. Era un pedido de perdón, una promesa de un futuro. Él estaba reconociendo el pasado, pero mirando hacia adelante. La sinceridad en sus ojos era innegable, y el dolor que ella sentía comenzó a disminuir. Entiendo, Alex, Sophie dijo, su voz quebrada. Yo también lo siento, mi miedo a fallar, a lastimarme de nuevo, me hizo alejarte. La aceptación mutua de sus imperfecciones, de sus miedos, fue el verdadero punto de inflexión. Se perdonaron, no solo por los dolores causados, sino por las inseguridades que los habían mantenido alejados. Era un perdón que venía de la comprensión profunda de sus historias, de sus traumas. El vínculo escondido entre ellos estaba, finalmente, al descubierto, fuerte, inquebrantable. De vuelta en el resort, Alex y Sophie trabajaron juntos para reconstruir la reputación de ambos. Alex, con la nueva claridad sobre sus prioridades, asumió la dirección del proyecto de bienestar con una pasión renovada, incorporando las ideas de Sophie con aún más entusiasmo. Confrontó públicamente la manipulación de su madre, defendiendo a Sophie y mostrando a todos que era capaz de ser un líder justo y auténtico. La matriarca, sorprendida con la firmeza de su hijo, comenzó a ceder, dándose cuenta de que el Playboy había madurado y estaba finalmente definiendo su propio camino. Sophie, por su parte, floreció en su nueva posición. Su dedicación a la nutrición, antes impulsada por el trauma, ahora era alimentada por una pasión genuina por ayudar a la gente. Se permitió ser más flexible, más espontánea, sin renunciar a sus valores. La pequeña Talavera, antes un escudo, se convirtió en un símbolo de su fuerza y de sus raíces, que abrazaba con orgullo. La asociación profesional entre ellos se solidificó, pero la tensión romántica, ahora transformada en cariño y respeto, era la verdadera fuerza motriz de sus días. Un día, Alex la invitó a cenar, no en un restaurante lujoso del resort,
sino en una pequeña cantina tradicional en la Ciudad de México. Un lugar que Sophie siempre había amado y que él había descubierto a través de ella. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Él estaba integrando el mundo de ella al suyo, mostrando que estaba dispuesto a cruzar la línea, a construir un futuro que respetara las raíces de ambos. Esa cena no era solo una comida, sino una celebración de la superación, de la sanación y de un amor que había surgido de las cenizas de malentendidos y traumas. Se sentaron a la mesa, bajo las luces acogedoras de la cantina, el sonido de la música mariachi llenando el aire. Alex miró a Sophie, una sonrisa genuina en su rostro, sin la menor sombra de fachada. No estaba sosteniendo un puro, sino la mano de ella, suavemente. Sophie, ya no soy ese Alex que conociste en la playa, y tú ya no eres la nutricionista que solo se esconde detrás de la perfección. Hemos cambiado, y yo quiero seguir cambiando contigo. Su confesión, venida del fondo de su alma, tocó a Sophie profundamente. Ella sonrió, sus ojos humedecidos. Yo también, Alex. Yo también. En ese momento, bajo la luz suave de la cantina, rodeados por la vibrante cultura mexicana, se inclinaron y se besaron. No era un beso de una noche vergonzosa en la playa, sino un beso de sanación, de aceptación, de un amor que había superado el orgullo, las intrigas familiares y los propios traumas. El final no era solo romántico, sino la afirmación de sus individualidades, la superación de sus heridas y la construcción de un futuro juntos. Un futuro donde la delgada línea entre sus mundos se había transformado en un puente sólido e inquebrantable. La última escena los mostraba caminando de la mano por una calle colorida de Coyoacán, la luz del sol de la tarde bañando sus rostros. Sophie sostenía la talavera, ahora no como un escudo, sino como un símbolo de su esencia. Alex, sin el puro, sonreía libremente. Ya no eran extraños de mundos diferentes, sino una pareja que había encontrado el amor en la autenticidad, en la vulnerabilidad, en la belleza de sus propias imperfecciones. El vínculo escondido había sido desvelado, y con él, la promesa de una vida construida en la verdad y el amor.